Muy buenos días, muy buenas tardes o seguramente muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca, pura y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos siempre al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, en los aproximadamente 30 minutos que nos quedan por delante, hemos seleccionado 1 Corintios 15, versículo 1, 2 y 3 para compartirlo con usted, con el gusto de siempre y de forma expositiva. Un texto conocido y muchas veces mal enseñado en el día de hoy. Por eso, queremos darle la correcta enseñanza del pasaje desde el ángulo del Ministerio Tinajas, para que usted, primero, lo compare con lo que se enseña por ahí, y segundo, a la vez, usted pueda recibir la correcta luz sobre este tema. El texto lo iremos analizando expositivamente a lo largo del mensaje, es decir, lo iremos desmenuzando trocito a trocito como normalmente lo hacemos en los estudios expositivos en este canal. Es decir, expondremos a la luz lo que hay escondido debajo de cada frase, de cada palabra del versículo. Por eso se llama expositivo, porque es el noble arte de descubrir y exponer a la luz las maravillas escondidas en las profundidades coralinas de la palabra de Dios. Sin más dilación entonces, entremos en materia. Dice así el texto de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Hermanos, quiero que recuerden el evangelio que les prediqué, el evangelio que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Empezaremos diciendo que, cuando Pablo dice hermanos, no se está refiriendo ahí a todo el mundo, a cabras, ovejas, convertidos, no convertidos, asistentes, visitantes, simpatizantes, no. Pablo no está llamando ahí hermanos a todo el mundo, como hacen los falsos pastores del día de hoy, que llaman a toda la audiencia de hermanos. No. Hacer eso es un gravísimo error exegético y homilético, porque seguramente que en la audiencia de esa iglesia, en la prédica de ese pastor, hay políticos, inmorales, sicarios, adúlteros, ladrones, inconversos, hipócritas, homosexuales, mentirosos, maltratadores, bebedores, glotones, gente rencorosa, gente que no perdona, gente de corazones duros, gente mundana, gente que ha abortado, hombres y mujeres que viven en unión libre, hombres y mujeres infieles, divorciados, recasados, fumadores, gente depresiva, idólatras del dinero, calumniadores, machistas, mujeres sensuales en su forma de vestir, envidiosos, gente metidos en deudas impagables por no saber administrar el dinero, gente celosa, gente delictiva, gente de pandillas, gente que ha intentado el suicidio, gente que solo busca a Dios por el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso y mucho más hay metido en las iglesias de hoy. Todo un zoológico a quienes el pastor llama hermanos. Sin importar a quién tenga delante, esos pastores le llaman erradamente a todos hermanos. Eso es falso y es pecado. Ese pastor no vale como pastor, porque está engañando a la audiencia si llama a todos hermanos, haciéndoles creer que son hermanos cuando no lo son, haciéndoles creer que son convertidos cuando no lo son, y haciéndoles creer que son salvos cuando no lo son. El tema es grave, estimado oyente. Incluso si en la iglesia el pastor llegara a decir, bienvenidos amigos y hermanos, también eso es un gran fallo doctrinal, porque al decir amigos, está diciendo inconversos, por descarte de hermanos. O sea, está diciendo cabras, está diciendo gente del mundo. Y la Biblia no permite que en la iglesia estén juntos el trigo con la cizaña, las cabras con las ovejas, el convertido con el inconverso. Eso está prohibido por la ley de Dios. Eso lo dice clarísimamente todo el Nuevo Testamento, y en específico 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17. Dice así: no se junten en yugo desigual con los incrédulos.
Y ahí no solo se refiere a la pareja, sino también se refiere a la gente metida en la iglesia. Porque sigue diciendo el texto, ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué tienen de comunión el creyente con el incrédulo? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta, ninguna. Por eso el versículo 17 el Señor dice, salid de en medio de ellos y apartaos de ellos, dice el Señor. ¡Wow, estimado oyente! Lo entiende hasta un niño. Sin embargo, los pastores del día de hoy meten a todo el mundo en la iglesia, porque son falsas iglesias, son falsos pastores, y nosotros los denunciamos desde aquí. Ahora, escuche muy bien esto. Un hermano, bíblicamente hablando, es solo una persona que se ha convertido por medio del verdadero evangelio. No cualquier persona que usted ve en una iglesia local, eso es un hermano. Puede ser un religioso, un asistente, pero no un hermano. Porque en el día de hoy, ni el evangelio se conoce en esas iglesias, por lo tanto no pueden ser hermanos. En verdad le digo, estimado oyente, que la grandísima mayoría de las iglesias del día de hoy no son un lugar de hermanos, sino más bien son un zoológico lleno de inconversos, dirigidos por un rey lobo o una reina hiena. Cuando en la Escritura se habla de hermanos, se habla solo de convertidos por medio del evangelio verdadero. Y permítame decir a la estimada audiencia que en Latinoamérica hay una grave costumbre de llamar a todo el mundo hermanos y decir también que Dios te bendiga. Y esos son dos grandísimos errores promovidos y alentados por los falsos pastores del día de hoy y el costumbrismo religioso falso extendido por todo el mundo hispanoamericano, pero no es bíblico. ¿Usted ve al Señor Jesús diciendo a todo el mundo que Dios te bendiga? ¿O diciendo a los fariseos y a la multitud llamarle hermanos? ¿Usted ve en el Nuevo Testamento que Pablo y los apóstoles llaman hermanos a los inconversos? Usted no puede llamar hermano a cualquiera que se le cruce delante en una iglesia. Si antes usted no sabe fehacientemente que sea una persona que se ha convertido por medio del Evangelio. No dé por hecho nada, estimado oyente. Llámelo más bien por su nombre, que para eso lo tiene. Pero no llame a todo el mundo hermano, porque por el hecho de estar en un local, ser conocido en una iglesia, o ser visitante esporádico a una iglesia, eso no lo hace hermano. Ni usted tiene la obligación de llamarle hermano. De esto estamos muy convencidos en el Ministerio Tinajas, y así lo practicamos. Por eso usted nunca me escuchará decir a mí en los programas, en la audiencia, hermanos, ni mucho menos decir al inicio del programa la errada y famosa frase, que Dios les bendiga, estimado oyente. Cuando en realidad la Biblia dice claramente que todo hombre inconverso es enemigo de Dios y está bajo la maldición de Dios. Por eso un inconverso todavía está bajo maldición, el convertido no, pero el que no se ha convertido por medio del Evangelio está bajo maldición, por lo tanto usted no lo puede llamar hermanos ni puede decirle que Dios te bendiga. Así que es un contrasentido decirle a alguien que Dios le bendiga. Estar en una iglesia e ir a los cultos no es ser convertido. Estar en un ministerio de iglesia no es ser convertido. Cantar en el coro no es ser convertido. Una persona puede ser religiosa pero inconversa. Y decirle Dios te bendiga es contrario a la Biblia. Por lo tanto, esa mala costumbre piadosa y religiosa de saludar o despedirse diciendo que Dios lo bendiga, hermano, debe erradicarla usted de su boca. No la diga más, estimado oyente. Es contraria a la verdad teológico-doctrinal de la Biblia. No dé por hecho que alguien es convertido. Más bien desconfíe de que la gente sea convertida. Así lo hemos confirmado 1000 veces en el ministerio pastoral. Por lo tanto, no use a la ligera nunca más esa frase inventada moderna. Que Dios lo bendiga, hermano. O su variable, bendiciones, si no se ha asegurado que esa persona se ha convertido por medio del Evangelio. ¿Es que la gente no sabe despedirse o saludarse de forma normal? Dios no va a bendecir a alguien porque usted le diga que Dios le bendiga. Porque todo hombre inconverso, como ya hemos dicho, está bajo maldición por eso mismo, por ser inconverso. ¿Comprende la idea, estimado oyente? Ahora, a propósito del tema, escuche y repasemos bien esto. La Biblia dice que todo inconverso está bajo maldición de Dios por 2 razones. Primero, por haber roto la ley de Dios.
Eso lo hemos visto en Gálatas capítulo 3, versículo 10, donde dice, maldito todo aquel que no cumple toda la ley. Y segundo, el inconverso, por ser inconverso, es enemigo de Dios y está bajo la ira de Dios, como dice Juan capítulo 3, versículo 36 en la segunda parte. Por lo tanto, cuando alguien le dice a cualquier persona sin conocerla espiritualmente esa frase absurda de que Dios le bendiga, está diciendo lo que Dios no dice ni bendice de esa persona. Está yendo en contra del principio bíblico, y esto es lo que usted debe aprender y tener cuidado hoy, y debería dejar de decirlo a partir de hoy, aunque sea lo que tristemente se ve por todos lados y usted esté tan acostumbrado a decirlo. Pero ya es hora de romper esos moldes, y desde este ministerio hemos roto muchos moldes desde el inicio del canal. ¿Se da cuenta, estimado oyente, cuánto error costumbrista promueven las iglesias del día de hoy? ¿Y se ha dado cuenta también de cuánto material se puede sacar tan solo de una palabra expositiva de la Biblia, como en este caso la palabra inicial, hermanos, del versículo 1? En conclusión, hemos enseñado hasta ahora dos cosas. Primero, hermano es solo una persona convertida por medio del verdadero evangelio. No por la oración de fe, no por practicar las 4 leyes espirituales, ni por pasar al frente, ni nada de eso. A partir de ahora, no llame hermano a la ligera a nadie. Y punto número 2, no bendiga lo que Dios no bendice. Quite de su boca la frase que Dios le bendiga y no se la diga a cualquiera. Busque otra y no sea costumbrista. Sigamos ahora con el análisis detallado del resto del versículo 1, donde Pablo dice una segunda frase muy importante. Pablo dice, Oídme, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Cuando Pablo dice, os recuerdo o quiero recordarles, no significa que a continuación dirá detalladamente todo el evangelio que él había predicado tiempos pasados en Corinto. No, sino que es como si dijera, os voy a dar 2 puntos para que ustedes mismos recuerden todo el evangelio que yo les había enseñado cuando había estado con ustedes. Pablo en este y siguientes versículos no desarrolla el evangelio completo, sino que solamente les recuerda a los corintios 2 puntos esquemáticos concretos, 2 pilares fundamentales del evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, pero nada más. Pero lo hace de forma sin desmenuzarlos. Y con esos 2 puntos que les recuerda a ellos, entonces a ellos les sería más fácil activar el recuerdo de todo el evangelio. Es como cuando uno le dice a alguien, oye, ¿recuerdas cuando te dije esto y esto? Ah, sí, es verdad. Ahora lo recuerdo todo. Pues de la misma manera, estimado oyente, Pablo aquí les está dando 2 puntos concretos solamente que les harán recordar luego a los corintios, cuando lean la carta, todo lo que Pablo les había dicho con todo detalle del evangelio cuando estuvo con ellos en su ciudad. Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1, 2 y 3, evidentemente no está desarrollando todo el evangelio al detalle, porque aquí faltan muchas cosas, muchas piezas. Falta, por ejemplo, hablar de la condenación del hombre y su perdición. Falta hablar de los pecados concretos. Falta hablar de Dios como juez justo. Falta hablar del juicio de Dios por los pecados. Falta hablar de la ira de Dios que está sobre el hombre. Falta hablar de por qué tenía que morir Jesús. Falta hablar de las 2 condiciones que el hombre debe cumplir para ser salvo. Y falta hablar de la razón necesaria de la resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Falta todo eso. Por lo tanto, aquí no hay un evangelio completo, como dicen los pastores del día de hoy. Aquí Pablo solo está dando 2 puntos elementales, nada más, solo para el recuerdo, la muerte y la resurrección, pero ni siquiera los explica. Los dice solo de forma generalista, porque Pablo aquí no está predicando el evangelio para que los corintios se conviertan. No, sino que ellos ya se habían convertido cuando Pablo estuvo con ellos en Corinto 1 año y medio en su ciudad tiempo atrás. Por lo tanto, decimos enfática y repetidamente todo esto porque tomar este pasaje de 1 Corintios 15, del 1 al 3, para decir que aquí está todo el evangelio, como tantas veces hemos oído decir a montones de predicadores, es falso.
Aquí no está el Evangelio completo, ni es el Evangelio completo, porque no puede haber Evangelio, o sea, no puede haber buena noticia, si antes no hay previamente la exposición de la mala noticia. Es pura lógica, estimado oyente. Y aquí no está la mala noticia por ningún lado. Por eso decimos que aquí faltan piezas, y por lo tanto aquí no está el Evangelio, como dicen muchos predicadores cuando dicen, hoy les voy a predicar el Evangelio tomando de 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. No, eso es falso. Pablo solo aquí está apelando al recuerdo. En cambio, en el libro de Romanos, Pablo sí explica detalladamente todo el Evangelio en su aspecto jurídico, con sus dos personajes, sus dos noticias, sus dos condiciones y sus dos resultados. Pablo en Romanos lo hace todo detallado, ordenado y completo, nada más ni nada menos que emplea 3 capítulos para explicar el Evangelio, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Donde Pablo, primero, empieza por la mala noticia, hablando de la condenación de todos los hombres, judíos y gentiles, incluso de los morales, los paganos y los religiosos, todos están bajo condenación, dice Pablo. Luego Pablo habla de pecados concretos en 2 listas detalladas de pecados que hay en esos 3 capítulos. Luego muestra la justicia que merece recibir el hombre delincuente por sus pecados. Y para terminar, habla de que Dios es un juez justo y aplicará su justicia el día del juicio. Esto en cuanto a la mala noticia. Pero segundo, Pablo luego habla también detalladamente del Evangelio, o sea, la buena noticia. Habla de la propiciación, es decir, en la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de las injusticias del hombre, o sea, de sus injusticias, estimado oyente. Y en tercer lugar, luego vemos que Pablo habla del arrepentimiento y también vemos que habla de la fe en esta propiciación. Es decir, está todo completo el Evangelio en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pero, nada de esto que hemos dicho lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. Por lo tanto, Pablo aquí está haciendo una sinécdoque. Sí, una sinécdoque gramatical. Es decir, está hablando de solo una parte del todo. Sí, ha oído bien. Pablo aquí está tomando la parte, o sea, solo 2 puntos, por el todo. No que lo que dicen los versos 1 al 3 sea todo el Evangelio. No. Mirad. Muchas veces en la vida cotidiana usamos la parte por el todo, o sea lo que decíamos antes, una sinécdoque. Por ejemplo, si yo digo, compré 5 cabezas de ganado en el mercado. Bueno, en realidad no solo compré las cabezas, es una forma de decir de que compré 5 animales. Otro ejemplo, estoy buscando un techo donde vivir. Bueno, usted no está buscando solo el techo, estará buscando la casa completa, pero es una forma de decir la parte por el todo. Y un tercer ejemplo muy conocido. Señor Luis, vengo a pedir la mano de su hija. Bueno, usted vendrá a pedir la mano y todo el resto, no solo la mano. Esto es una sinécdoque gramatical y es precisamente lo mismo que Pablo hace en 1 Corintios 15, versículo 1, nombrando solo una parte del Evangelio por el todo, para que luego lo recuerden todo. Por cierto, la sinécdoque gramatical es un recurso bíblico que muchos pastores no conocen. Se llama la parte por el todo. Pero la parte no es el todo, que es precisamente lo que Pablo hace aquí. Solo da una parte, no da el todo. Por lo tanto, si no da el todo, esto no es todo el Evangelio. Y repetimos esto muchas veces porque hay muchísimos pastores que toman este pasaje para decir vamos a predicar el Evangelio. Y es mentira. Ahí no está todo el Evangelio. Veamos ahora otros ejemplos de sinécdoque, o sea, de la parte por el todo, en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 11 dice, «Danos el pan nuestro de cada día». Bueno, el pan representa solo una parte de todos los alimentos que uno necesita, y también de las cosas que el hombre necesita para vivir. Ahí vemos una parte por el todo. En el Salmo 68, versículo 21 dice, «Dios herirá la cabeza de sus enemigos». Bueno, en realidad lo que hará es matar todo el cuerpo, no solo la cabeza.
¿Queda entendido lo que es la parte por el todo? O sea, una sinécdoque gramatical, que precisamente es lo que Pablo usa aquí en 1 Corintios 15:1, estimado oyente. Y la parte por el todo no es el todo, lo volvemos a repetir. Por lo tanto, decir que esto, aquí en este pasaje de 1 Corintios 15, versículo 1, es todo el Evangelio, queda demostrado que es falso. Por eso decir aquí, la muerte y resurrección del Señor Jesús, dicho así a secas, eso no es el Evangelio verdadero. No. Eso es solo una parte de todo el Evangelio verdadero. Es una sinécdoque gramatical, pero no es todo el Evangelio, como ya hemos dicho. Por eso, cuando usted escucha a un pastor que predica esto de que 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, el 3 y 4 es solo el Evangelio completo, es falso. No es el Evangelio completo, es una parte del Evangelio. Y una parte del Evangelio no lo salva. Así que haga la prueba. Busque predicadores que prediquen este pasaje de 1 Corintios 15 y verá qué metedura de pata hacen estos pastores y corroborará lo que decimos en este programa. Escuche bien esto, estimado oyente. Si el Evangelio no tiene todos los elementos desarrollados, los dos personajes, el juez y el delincuente, Dios y el hombre, las dos noticias, la mala noticia y la buena noticia, las dos condiciones, arrepentimiento de los pecados y fe en la justicia de la cruz, y los dos resultados, perdón de pecados y salvación eterna, entonces no es evangelio completo y verdadero, y entonces no habrá salvación. Por eso decimos que este pasaje de 1 Corintios 15 es muy mal enseñado por los pastores simplones e ignorantes del día de hoy, que los hay a miles, diciendo que esos dos puntos de muerte y resurrección son el evangelio completo. Predicar y decir a la gente que tiene que creer que Jesús murió por los pecados y que resucitó no salva a nadie, por muy irreverente que le parezca lo que estoy diciendo. ¿Y por qué digo esto tan tajante? Bueno, primero porque es teológicamente correcto, así lo dice la Biblia. Y segundo, porque esto lo creen todas las sectas y todas las religiones mal llamadas cristianas. Todos creen que Jesús murió y resucitó. Entonces, ¿todos los miembros de esas sectas y religiones, por el hecho de creer que Jesús murió y resucitó, ya todos son salvos y perdonados de sus pecados de forma universal? Ni se le ocurra creer esto, estimado oyente. No, y 1000 veces no. El generalismo y el universalismo no existen ni salva a nadie. Predicar repetitivamente que Jesús murió por los pecados y resucitó al tercer día no salva a nadie. Por lo tanto, lo que Pablo dice aquí no es el Evangelio. Repetimos esto hasta la saciedad. Por eso este pasaje no sirve para predicar a los inconversos, a menos que se explique detalladamente lo que previamente falta. Es decir, explicar previamente la mala noticia. Luego explicar lo que son los dos puntos esquemáticos que dice Pablo. Y por último, invitar correctamente a las personas a obedecer las dos condiciones que mandó el Señor Jesús en Marcos y que también dice Pablo y expone en el libro de Romanos. Entonces, y solo entonces, será una correcta exposición completa del Evangelio. Dos personajes, el juez y el delincuente. Dos noticias, la mala noticia y la buena noticia. Dos condiciones, arrepentimiento de los pecados y fe en la justicia de la cruz. Y dos resultados, perdón de los pecados y salvación eterna. Evangelio completo. Así que ya tiene tarea, estimado oyente, buscar pastores que prediquen este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3, y compare con lo que predicamos en este canal. Ahora, cuando Pablo dice que Jesús murió por los pecados, Pablo ahí no dice por qué tenía que morir Jesús por los pecados. Pablo ahí no da la causa de la muerte de Jesús. Por lo tanto, si no sabemos cuál es la causa de la muerte de Jesús, no podremos tener el beneficio del perdón de los pecados. Porque para tener el perdón de los pecados, la Biblia manda que uno sepa y crea la causa de la muerte de Jesús. ¿Y cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Bueno, si bien lo tiene detallado en varios vídeos del canal, lo repasaremos con gusto una vez más para los nuevos oyentes del canal. Pero antes de decir cuál es la causa de la muerte de Jesús, debemos decir que una cosa es la causa de la muerte de Jesús y otra cosa son las consecuencias o beneficios que produce la muerte de Jesús. Son dos cosas diferentes. Repito, una cosa es la causa de la muerte de Jesús y otra cosa son los beneficios de la muerte de Jesús. Solo cuando uno cree, recibe
o se apropia de la causa de la muerte de Jesús, entonces usted recibe las muchas consecuencias o beneficios de la muerte de Jesús. Hay una sola causa de la muerte de Jesús que hay que creer, y varias consecuencias como resultado de la muerte de Jesús que recibe usted después de creer. Para recibir los beneficios de la muerte de Jesús, usted tiene primero que apropiarse de la causa de la muerte de Jesús. Sin creer la causa, no hay consecuencias, no hay beneficios. En este caso, Pablo solo menciona una de las varias consecuencias que hay, solo menciona el perdón de los pecados. Pero hay muchas más consecuencias, muchos más beneficios de la muerte de Jesús. Por lo tanto, esto es una evidencia más de que aquí no está todo el Evangelio completo, sino que es solo una forma de hacer recordar a los inmaduros y olvidadizos corintios lo que Pablo les había explicado con detalle en su día cuando estuvo con ellos en Corinto y parece que se habían olvidado. Entonces, dicho esto, ahora sí, ¿cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Escuche bien lo que probablemente nunca le han enseñado, o quizás nunca ha escuchado, o quizás solo lo ha escuchado en nuestro canal. La causa de la muerte de Jesús fue recibir la justicia que merecen sus injusticias, sus delitos cometidos a lo largo de toda su vida, estimado delincuente. La causa de la muerte de Jesús fue recibir la justicia que merecen sus injusticias, sus delitos cometidos a lo largo de su vida, estimado oyente. Los pecados son ante Dios como delitos, por lo tanto usted y yo merecemos recibir la justicia y la furia de Dios, porque Dios es un Dios juez justo, y no se va a saltar su justicia ante las injusticias que hemos hecho, porque si lo hiciera, entonces sería un juez injusto. Por lo tanto, sus injusticias, estimado oyente, deben necesariamente ser ajusticiadas sobre usted. Es decir, Dios debería matarlo, porque la paga del pecado es la muerte. Debería aplicarle la justicia en un juicio y debería haberlo enviado ya a la cárcel eterna. Pero, precisamente la buena noticia, es decir, el Evangelio, es que la justicia que merecen sus injusticias y mis injusticias cayeron sobre el Señor Jesús en la cruz. Por eso tenía que morir. Esa es la causa de la muerte de Jesús. O muere usted bajo la justicia divina por sus injusticias, o muere Él recibiendo la justicia divina para que a usted no le caiga esa justicia divina por sus injusticias. Es pura lógica jurídica. Si la justicia le cayera a usted cuando Dios le quita la vida, usted iría a la cárcel eterna. Pero al caerle la justicia divina a Jesús en la cruz, usted puede ser libre si cumple dos condiciones. Primero, reconocer sus injusticias y abandonarlas, primera condición. Y segundo, apropiarse de esa justicia caída sobre el Señor Jesús, segunda condición. Cuando usted obedece estas dos condiciones, entonces sí recibe el perdón de los pecados, el perdón de sus injusticias. Así que, obedezca hoy estas dos condiciones, estimado oyente, para que la justicia, un día, no le caiga a usted. Sigamos con la explicación. Entonces, en la cruz, el Padre, el juez, ejecuta al Hijo bajo la pena de muerte, y ahí descarga la furia y la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente. Esa es la causa de la muerte de Jesús. Ahora, una cosa más. Por el hecho de que Dios haya satisfecho y descargado toda su ira y toda su justicia sobre su Hijo en el Calvario, eso no implica que todos automáticamente ya estén perdonados de sus pecados. No. Sino que Dios pone dos condiciones individuales a todo hombre para que usted reciba el beneficio de la muerte de Jesús, es decir, para que usted reciba el perdón de los pecados, la salvación, la reconciliación, la vida eterna, la resurrección de un cuerpo nuevo en el futuro, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esas dos condiciones que pone el juez del universo para perdonar sus pecados y dejarle entrar en la vida eterna? Pues como ya hemos dicho, pero lo repetimos, Dios pone dos condiciones. Primero, que el hombre se declare culpable, se declare delincuente y reconozca sus delitos uno a uno delante de Dios. Primera condición. Segundo, el hombre debe apropiarse, agarrarse, creer, recibir
echarse encima la justicia caída sobre el Señor Jesús, que es la segunda condición. Ahora, escuche esto, escúchelo bien, por favor, preste atención, hago énfasis. Dios echa encima del Hijo la justicia que usted merece. Y cuando usted se echa encima la justicia que le cayó al Hijo, entonces Dios lo ve a usted como justo, como si ya usted hubiera sido ajusticiado. Dios ahora lo ve inocente, perdonado y salvo. Repito, Dios echa encima del Hijo la justicia que usted merece. Y cuando usted se echa encima la justicia que le cayó al Hijo, entonces Dios lo ve a usted como justo, como si ya hubiera sido ajusticiado, lo ve como inocente, perdonado y salvo. ¡Aleluya! ¿No es maravilloso este verdadero, completo y clarito evangelio? Da ganas de gritarlo cada día a los cuatro vientos y lo hacemos cada día desde este canal. Ahora, todo esto lo dice Pablo detalladamente solo en Romanos capítulo 1 al 3, pero no lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Por eso decimos que en 1 Corintios capítulo 15 no está el evangelio completo, sino solo 2 datos del evangelio. Nosotros predicamos el evangelio jurídico que hay en Romanos capítulo 1 al 3, pero la mayoría de los pastores predican 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, 2 y 3. ¿Se da cuenta de la diferencia de pastores, prédica y pasajes diferentes? Así que, estimado oyente, aprovechemos este tema para invitarle a que obedezca a las 2 condiciones que pone Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15 o en Romanos capítulo 1 al 3. Vaya a su habitación, póngase de rodillas delante del juez del universo, humíllese delante de aquel que usted ha ofendido toda la vida. Descálcese en señal de reverencia delante de él, como un día Dios le dijo a Moisés: descálzate porque el lugar donde estás es santo. Y allí le rogamos que obedezca las 2 condiciones que Dios pone para verdaderamente perdonar sus pecados y darle la salvación eterna. Primero, reconozca allí uno a uno sus pecados y abandónelos. Es la primera condición que Dios pone. Segundo, apropiese, agárrese, reciba esa justicia por la fe que le cayó al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias. Es la segunda condición que Dios pone. Entonces, y solo entonces, cuando usted obedezca esas 2 condiciones, usted será perdonado, será salvo para siempre. Tendrá paz, perdón y salvación. Luego, antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias a Dios por su providencia de hacerle conocer este verdadero evangelio, y luego venga y cuéntenoslo. Esto sí es el verdadero evangelio completo. 2 personajes, 2 noticias, 2 condiciones, 2 resultados. Pero todo esto no lo dice Pablo en 1 Corintios 15, ni siquiera de forma inferencial. Por lo tanto, y en conclusión tajante y definitiva, en 1 Corintios 15 no está el evangelio. Pablo fue a predicar el evangelio a Corinto, pero Pablo no había ido a Roma a predicar el evangelio. Ahí está la diferencia. Que como Pablo no había estado en Roma para predicar el evangelio, entonces con la carta a los romanos se esfuerza en detallarles el evangelio completo y lo hace como en ningún lugar de la Biblia. En cambio, como Pablo sí había estado presencialmente en Corinto predicando el evangelio, entonces, por esa razón en el libro de Corintios no se detalla todo el evangelio de forma escrita, sino que se dan solo 2 puntos esquemáticos de recuerdo para recordarles lo que Pablo ya había predicado en Corinto en su día. Es decir, si uno ya fue a predicar a un lugar, solo escribe puntos de recuerdo. Pero si uno no ha ido nunca a ese lugar, entonces se esmera en escribir con todo detalle para que la gente lo entienda y lo crea. Así que, si a usted le han predicado insistentemente que debe creer que Jesús murió y resucitó por los pecados, le han engañado. El evangelio que nos salva, solo ha sido detallado en la carta a los romanos. Y de ahí debemos tomarlo para predicar el evangelio,
porque es el único libro de la Biblia que tiene todo el Evangelio completo, detallado, perfecto y expuesto desde el punto de vista jurídico. Sin romanos, nosotros los gentiles no tendríamos salvación ni tendríamos el Evangelio para predicar. Que conste en acta. Pasemos ahora al versículo 2. Dice: mediante este Evangelio son salvos. Al entrar en el segundo versículo nos damos de frente con una frase contundente. Dice el texto que la salvación es por medio del Evangelio, porque el verso dice: mediante este Evangelio son salvos. Es decir, el texto bíblico, una vez más, como a lo largo de toda la Biblia, nos dice inferencialmente que la gente no se salva por hacer una oración de fe, no se salva por medio de las 4 leyes espirituales inventadas, no se salva por la aberración de aceptar a Jesús en el corazón, no se salva por bautizarse de niño o de mayor, no se salva por ir a misa, no es salva por hacer buenas obras, no es salva por pertenecer a una religión supuestamente salvadora, no es salva por estar en una iglesia local, no es salva por ser buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice este verso 2, y una vez más decimos aquí hasta el cansancio, la salvación para todos los hombres es solo por medio del Evangelio jurídico del Señor Jesús, Evangelio que predicamos constantemente, como si Dios rogase por medio nuestro a usted: reconcíliese con Dios por medio del Evangelio. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mensaje breve respecto a lo mucho que aún se puede decir del tema, pero ha sido dicho lo suficiente para que usted entienda esta parte importante de la palabra de Dios y sea salvo. Aquí hemos dado solo unas pinceladas iniciales, pero para más información, preguntas o comentarios, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este expositor bíblico, Nicos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro en nuestro programa Encuentros.